Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del Ultimato MX? Muy buenos días. Vamos a empezar Arsenal de Plumas. Javier Guizar, ¿qué tal? Mi querido Alejandro, buenos días, buenas tardes, con muchísima información, querido Alejandro. Claro, hoy es 6 de agosto del 2024. Ya casi nadie lo recuerda, a veces lo repetían mucho en los Ujú. noticiarios cada aniversario, pero un día como hoy de 1945, los estadounidenses lanzaron la primera bomba atómica en Hiroshima, que mató a decenas de miles de personas. Hiroshima, ¿no? Hiroshima. Ujú. La siguiente fue en Nagasaki, ¿no? Este, esta, pues, esta fecha, que creo que es de las más lúgubres de la historia de la humanidad. Nunca entendí, fíjate, esa etapa de la historia porque prácticamente los japoneses ya estaban derrotados. Era cuestión de días para que los japoneses aceptaran la derrota, pero bueno, tenían que aprobar sus bombas atómicas los norteamericanos, ¿no? Sí, 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 sí. Y la ¿Viste? aprobaron y dieron ¿Viste? una muestra de poder al mundo. Ahorita está más vigente que nunca porque no sé si viste la película de Oppenheimer, que fue hecha el año pasado y fue merecedora de un premio Oscar. Ujú. Perdón, Oppenheimer fue el ideólogo de esa bomba. Muchos se la atribuyen a Einstein, pero Einstein se ve ahí en esta película documental, porque está basada en hechos reales, pues de que Einstein no contribuyó en mucho a eso. O sea, él contribuyó a muchas cosas, pero no con la idea de hacer un artefacto destructivo, ¿no? Al que lo mandaron a hacer es a Oppenheimer, y el gobierno de Estados Unidos le construyó toda una colonia aislada allá en Estados Unidos, para que tuviera varios meses solitos, en secreto, elaborando la bomba atómica para que no se pudiera filtrar nada a los contrarios, que eran los de Rusia, ¿verdad? De hecho, la aprobaron en territorio norteamericano, en Arizona, pegado a la frontera con Sí, México. ahí está cerca, ¿no? Una Sí, zona sí, desértica. Sí. una zona desértica que mucho tiempo después dicen que ahí había radioactividad. Prueba de ello es que hicieron una película, muchos años después, hacen una película donde sale John John Wayne, Wayne. y ahí donde contrae igual este actor mexicano que hacía muchas películas en Estados Unidos, ahorita se me fue su nombre, de vaqueros, contraen ahí supuestamente por esa radiación, contraen el cáncer. Mm. Sí, está interesante esa película porque forma parte de la historia Sí, de la humanidad. 6 de agosto, pues únicamente recordar algo que no debería repetirse, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, si te parece, bueno, hay dos temas, ujú, dos columnas, dos artículos que hablan de Chiapas, desde abajo, de Emiliano Villatoro Alcázar, y tu servidor, que le titulo de mal en peor. Rodolfo L. Chanona habla del nuevo maximato, las diferencias que hubo en aquellos tiempos de Plutarco Elías Calles y ahora con el presidente López Obrador. Ahí hace algunas similitudes, pero ahorita lo platicamos. Hablemos de lo local, si te parece. sí, claro. Fíjate que ayer el periódico El Sol de México publicó que el narcotráfico está reclutando militares de Guatemala y que tienen la mira puesta en los soldados de élite del ejército guatemalteco, a quienes conocemos como caiviles, ¿no? Ya lo habíamos comentado el otro día, y yo recuerdo que desde los Zetas, no sé, hace 10, 12 años, los Zetas, que eran una banda de narcotraficantes que se fue diluyendo, pero era muy sanguinaria, y decían que contrataba caiviles allá en Guatemala porque son soldados de élite que tienen una preparación muy específica, para cometer actos sanguinarios terribles, ¿no? Sí, decían neutralizar al enemigo inmediatamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahorita fíjate que hay investigaciones de la Policía Nacional Civil de Guatemala de que en las últimas fechas se han detectado que cárteles mexicanos están tratando de reclutar a este tipo de soldados. Entendamos que, bueno, yo entiendo, no sé cómo lo veas tú, que son soldados a lo mejor que han desertado, Ujú. porque los que están ahorita en el ejército guatemalteco, pues ellos están por su propia cuenta, les han de pagar bien porque son de élite, y seguramente ellos
estarán dispuestos a salirse, o quién sabe, a lo mejor les ofrecen una muy buena lana. Para neutralizar a sus mismos compañeros. A los mismos, ¿no? compañeros, exactamente. Entonces, a eso voy, de que siguen los problemas ahí en la zona de frontera con Malapa, de Chicomucelo, la zona Sierra, Motocintla, Siltepec, así siguen las cosas. Y el presidente vino pues el viernes pasado a inaugurar el puente atirantado de la Concordia, y él pues no dijo gran cosa ahí, dijo que siguen trabajando en pacificar la zona, ¿no? Una frase muy ambigua y que no conecta con la realidad, y por ahí digo que duró poco el amor, duró poco la ilusión de los chiapanecos. Tenía un puente atirantado y luego los vimos pues el día de ayer y antier que estaba cerrado ese puente. Y la frase que dijo el presidente, ¿no? Que tiene fe que pronto se pacificará Chiapas. Y otro tema también que es muy importante, tiene que ver con nosotros, da igual traer protección o no. Así compañero periodista Alejandro Martínez Nogués, que fue asesinado allá en Celaya, Guanajuato, pero pues arriba de un vehículo en donde iban sus mismos protectores. O sea, él tenía protección del gobierno federal porque ya lo habían intentado asesinar hace como 2 años en su casa o en casa de un familiar, pero a los delincuentes se les atoró el casquillo, como dicen, y no disparó el arma, entonces salvó. Entonces pidió ayuda del gobierno federal, le dieron a 2 policías, y estos recientes días estaba cubriendo pues un accidente automovilístico, dicen por ahí, y al regreso ya venía en el vehículo, arriba, ahí venían los policías que lo estaban custodiando, y aún así se les apareó otro vehículo y de ahí le dispararon, le dieron en la cabeza, en distintas partes del cuerpo, todavía lo llevaron con vida a un hospital y allá falleció. Dicen que los policías que lo estaban cuidando pues también resultaron heridos, pero está claro que el objetivo no eran ellos, era en él, que le apuntaron a la cabeza, le dieron a su cuerpo, y los demás nada más quedaron heridos. Ahí yo de nueva cuenta cuestiono estos mecanismos de protección, porque veo que no tienen protocolos, ¿verdad? Así es. O sea, que no se dieron cuenta que los venían siguiendo, no vieron un vehículo sospechoso, no pudieron reaccionar con anticipación los policías para defender a la ahora víctima. Recordemos que también criticamos eso, Javier, a un candidato, no sé si fue en Guerrero o en Oaxaca, ¿verdad? Estaba en un meeting, estaba cuidado creo que por 16 elementos de la Guardia Nacional, y el asesino logró acercarse al candidato, dispararle y matarlo, ¿no? En Guerrero. En Guerrero, por ahí, bueno. Entonces, y de nueva cuenta se ve que no hay un protocolo de protección, o sea, nada más ahí andan al lado tuyo, pero no tiene ninguna estrategia de colocarse a discreción en distintas partes del sitio para estar viendo quién se ve sospechoso y que pudieran neutralizarlo antes de que cometa el asesinato, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que sucedió allá. De acuerdo con datos oficiales, hay 37 periodistas asesinados en lo que va de este sexenio. Sí, lamentable, uno más, y no es tema en la mañanera, sí es tema en los diferentes medios de comunicación nacional y en los estados, pero lo triste es que venía protegido, venía cuidado, tenía un protocolo para preservar su vida, era muy famoso en su estado, estaba conectado porque estaba efectivamente cubriendo un accidente y tenía 3,000 personas viendo el accidente, era muy famoso llanero solitario lo apodaban. Solititito lo apodaban, ¿no? Ya había sido amenazado, no se quiso ir, se quiso quedar, y bueno, mira las consecuencias. Pues mira, era especializado en radio y prensa escrita, el periodista se había hecho un nombre en la red con más de 343,000 seguidores en Facebook y 117,000 en YouTube como cronista de sucesos, crímenes y narcotráfico. El problema, bueno, es que un periodista totalmente imparcial pues cubre de todo, y dicen que lo elevó el índice de seguidores cubriendo eventos de accidentes, de asesinatos, que es lo que más jala el morbo de los que te siguen, ¿verdad? De los seguidores.
pero igualmente cubría actos de corrupción. Sí. Cachó a varios policías que estaban robando, los transmitió en vivo, lo agredieron. Entonces, eso pica muchos callos. Y era tan famoso que, o sea, no solamente eran temas de corrupción, también temas de corrupción en temas políticos, inseguridad, pero era tan famoso que si se te perdía una cartera, ibas con él y transmitía y hacía, válgase la redundancia, una transmisión en vivo para apoyarte. Tenía como una función social, entonces Sí, la gente lo seguía mucho. mucho. Sabían que cualquier tema lo abordaban con él y pues estaba en la opinión pública, ¿no? Lamentablemente le quitaron la vida. El impacto que le quita la vida es un impacto que le da en la cabeza, tristemente. Uh-huh. Y sigue siendo México el país número 1 más inseguro, más peligroso para ejercer la profesión del periodismo. Sí. Tristemente. Alejandro Martínez sí. Nogues. El ataque fue en Celaya, allí en Guanajuato. En 2022, permíteme precisar, Martínez sufrió un atentado y desde entonces estaba custodiado permanentemente por agentes de la Policía Municipal asignados para esa labor a pedido del mecanismo federal que el Estado mexicano tiene para proteger a periodistas amenazados. Esto informaron familiares. En el 2022, en la puerta de su casa de Vistahermosa, allá en Celaya, una colonia popular de Celaya, habitual en las páginas de Nota Roja, imagínate. Entonces dice, un sicario disparó contra él, el reportero tuvo suerte ese día, el arma se encasquilló. Fue el protagonista del tipo de historias que llevaba toda la vida cubriendo, especializado en radio y prensa, ya lo dije, y esa vez se salvó. 2024. El problema, Alejandro, es que ya no sabes si realmente son los poderes fácticos que tienen que ver con los cárteles de la droga, si son los que dan la orden para ejecutar a los periodistas, o son políticos resentidos, porque meses antes tocaste un tema de corrupción y es tan fácil decir, ejecútenlo y le echamos la culpa a los cárteles de la droga. Además está de moda y de seguro todo el mundo va a sospechar. En esta teoría del caos ya no sabemos realmente qué está sucediendo, y además las autoridades que tienen la responsabilidad de investigar, lo único que pasa con tu caso, en caso de que sufras una violencia, un intento de asesinato o un asesinato, es que quedas en ceniza, y aparte una fiscalía que hace una carpeta para la historia y en un número más de asesinatos. De la estadística. Ahí quedas. Y si bien te va, si es que eres considerado, un comentario en la mañanera, sí, con un abrazo y yo. Fíjate que yo estoy convencido de que sí son narcos políticos, no solamente los del narcotráfico. A ellos les importa poco lo que hagamos, tienen todo el poder, tienen sus contactos. Los que se molestan, se hieren, se lastiman, les pega uno en el ego, son los políticos que están ligados a ellos. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Conectando Chiapas, dice Emiliano Villatoro Alcázar, y se está refiriendo a la visita que hizo el presidente López Obrador el viernes pasado a el estado de Chiapas, que suponemos, a ver si no estamos equivocados, ya es la última visita del presidente. Ya es la última, yo estoy seguro que es la última. Estamos pues principios de agosto, solo le queda el resto de agosto y septiembre, porque ya van a preparar, se dedican a preparar ya el evento final que va a tener, en donde va a tomar protesta. ¿Cuándo toma protesta? 1 de octubre. El 1 de octubre. Tiene este mes de agosto y todo septiembre, ¿no? Pero acuérdate que tiene allá sus reformas constitucionales que las quiere sacar a como del. Aunque dice que va a llegar a Palenque a inaugurar la nueva clínica o hospital de Palenque, con 20 camas. De hecho, acaban de contratar más de 300 gentes que tienen que ver con el tema de salud, desde afanadoras, los que hacen limpieza, pues médicos, enfermeras. Dicen que va a inaugurar ese hospital con una inversión de más de 500 millones de pesos. A lo mejor tiene otra fecha para venir a Chiapas. Oye, por cierto, a propósito de hospitales, y el del IMSS aquí, aquel enorme que nos dijeron que iba a estar por la Chacona, pues no sé si lo hasta modificaron la calle, pues no la calle, la carretera que va a San Fernando, ya la transité, sí, le hicieron una buena vialidad para que no obstaculicen a los conductores que van a San Fernando o vienen de allá, los que vayan a entrar al hospital, pero no he visto cómo está el hospital. Y el otro de Comitán, pues nos lo anunciaron.
Bueno, Zoe Robledo tiene otro sexenio, ¿no? Y ahí no hay ningún No, problema. pero el presidente a lo mejor Ahora, querría yo, estar a mí me queda claro por inaugurando. la columna que vamos a tocar al ratito del Maximato, me queda claro que si lo inaugura doña Claudia, la doctora, perdón, Claudia Sheinbaum Pardo, pues puede ser un invitado especial, el ciudadano, en ese tiempo será ya ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Híjole, sería algo, pero Como muy, decirle, inició con usted, pero yo lo inauguro. muy inusual. No ha ocurrido en la historia que yo sepa. Porque tenemos otras costumbres, usos y costumbres, dirían los Altos de Chiapas, en hacer política. Fíjate que En hacer política. sería muy mala Y señal, que ¿no? siempre en el Maximato No se les daban las estás dando rupturas. ideas. Pero en la cuarta transformación en Morena no hay rupturas. No les estés dando ideas. No, yo más me refería a que cómo va, porque nos lo pintaron como hospitales muy grandes, que van a cubrir a mucha gente, Ujú. atención a mucha gente, pero ya nadie lo ha mencionado, ¿no? Entonces no sé qué avances llevan y nos dicen. A ver cuándo nos informan. Puede ser que también venga a inaugurar el presidente, le puede dar tiempo todavía, el Parque Bicentenario con la nueva remodelación que está haciendo el gobierno del estado, Bueno, y que es un símbolo de unidad de Chiapas con la federación. Para nosotros. Pero Para- al presidente no sé si le represente. Pero como va a vivir en Palenque, en la chingada, en la quinta de la chingada, entonces, yo creo que sí le representa, a muchos le llaman la anexión, pero realmente es la federalización, así dicen los No que es la misma saben. cosa, ¿no? Yo lo veo así como que intrascendente, una cosa u otra. Por los 200 años que vamos a cumplir. Bueno, ahí el nuevo Maximato, Rodolfo L. Chanona, pues habla de las similitudes que hay de aquella época, de la historia de Plutarco Elías Calles, ¿verdad? El cual, dice Rodolfo, quiso unificar, controlar o en ocasiones reprimir a la clase política revolucionaria, sobre todo cuando el interés de su voluntad así lo precisaba. Es una etapa de la historia que ya conocemos muy bien, ¿verdad? Que se dio entre 1928 y 1935. Sus principales protagonistas fueron Emilio Portes Gil, Álvaro Obregón, Pascual Ortiz Rubio, todavía por ahí Abelardo L. Rodríguez, y pues era aquella época en que el presidente que se había ido seguía mandando, imponía. Más de la mitad del gabinete le impuso a su sucesor, y ya luego se fue diluyendo poco a poco, según lo que narra aquí Rodolfo, ¿verdad? Que después ya fueron menos, pero duró un tramo importante ese periodo. Es una etapa importante de la historia de México, porque el Maximato con Plutarco Elías Calles, uno de los propósitos también era parar a todos aquellos que venían de la revolución, la posrevolución, ¿no? Que no los querían, pues, o sea, el último, Lázaro Cárdenas anduvo en la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas, como militar en el ejército constituyente de Venustiano Carranza. Entonces, era pararlos, y lo que no logró la revolución, que era ya no esos cacicazgos, sino unirse y hacer un solo partido, una sola unidad, y que saliera un candidato, ¿no? Pues sí. Ahora, dice que eso se está repitiendo en Morena. Perdón, no creo, porque aquí en Morena hay consejeros, se vota democráticamente. Bueno, Y se yo escoge. siempre he tratado de explicar Y se van encuestas. esa etapa de la historia, porque eran otros tiempos. Sí, por supuesto. Eran tiempos turbulentos, post-revolucionarios, todo el mundo quería jalar por su lado, entonces necesitaba quien metiera orden. Y lograron hacerlo, por eso crearon primero el Partido Nacional Revolucionario. Es una de las similitudes que le hace Rodolfo L. Chanona con Andrés Manuel, ¿no? Que también él creó un partido, lo llevó al gobierno y lo mantiene en el gobierno, pero en aquel entonces fue el Partido Nacional Revolucionario, luego se convirtió en PRI, y logró aglutinar pues todas esas fuerzas que estaban tan dispersas. Aunque bueno, en el Maximato venimos después de una revolución mexicana, ¿no? Éramos 15 millones de mexicanos, de los cuales nada más 2 millones vivían en la opulencia y 13 millones éramos pobres, y bueno, la historia todavía en algunos aspectos no ha cambiado. Pero si usted quiere leer un libro de cómo se daba en su máxima expresión el Maximato, y creo que ya lo acabaste de leer, es el libro de Luis Espota, ¿te acuerdas? Palabras Mayores. Ahí está en su máxima expresión cómo se da el Maximato, y el dedo, que es divino, prácticamente, el dedo que es divino, dice, va, y todos se acomodaban. Se tenían que alinear. Y venía prácticamente el beso a la mano, si querías estar bien en el sexenio.
Sí, así es, eso pasaba en aquel entonces y aunque hay algunas similitudes con aquella época y esta, estoy de acuerdo contigo, no se puede comparar. Entonces México es otro, Sí. tiene instituciones, bueno, Andrés Manuel está forzando para debilitar algunas instituciones que le hacen contrapeso al Ejecutivo Federal, ojalá que no se logre totalmente, ¿verdad? Y que se logre mantener los equilibrios del poder político, porque, repito, desde tiempos de Sócrates, de Platón, de Montesquieu, se ha luchado para que haya equilibrio de poder. Sí, los porque contrapesos. está comprobadísimo Sí. que cuando solamente toma decisiones un solo hombre, pues vamos al vacío. El tema está en el 8% de esa sobrerepresentación. Para mí que no se le puede dar todo el poder a un solo hombre, a un solo partido político. Ya lo vivimos, fueron los errores que se cometieron en el PRI y muy bien lo señaló en su momento en el Senado, en la máxima tribuna, ahí donde se construye la patria, la maestra Beatriz Paredes Rangel, decir, no cometan el error que cometimos nosotros cuando hicimos lo mismo, ¿no? Tener todo el poder y donde un solo hombre decidía la historia. En ese tiempo, no sé, éramos 70, 80 millones de mexicanos, ahorita somos más de 130 millones. Muy bien, invitamos a leer a María José Sánchez Ruiz. Hablemos de la última cena. Ella habló de esta confusión que hubo de una representación allá en los Juegos, la inauguración de los Juegos Olímpicos, de una obra en donde se representaba un bacanal, ¿verdad?, de cómo celebraban los griegos hace mucho tiempo. Recordemos que los Juegos Olímpicos se iniciaron en Grecia y eso quisieron decir, pero bueno, mucha gente lo confundió con la última cena. Algunos lo encuadran ahí de que aunque no sea el tema, pues lo estaban haciendo intencionalmente para tratar de desacreditar a la Iglesia Católica. Bueno, ella aquí, fíjate, nada más habla del significado de la última cena y ya me da flojera hablar de eso porque ya está suficientemente la discutido. última cena también es una interpretación del Nuevo Testamento que hizo Leonardo da Vinci, que era un hombre sensible. Digo, eso no importa, él era homosexual, pero eso es lo de menos, pero era un hombre muy sensible y hace una interpretación de supuestamente lo que sucedió en la última cena, que estuvo Jesús con sus apóstoles, donde supuestamente dicen otros escritores, en ellos el Código da Vinci, ahí estaba Magdalena, dicen que no, pero bueno, en el Nuevo Testamento, en la última cena aparecen, y es una interpretación de Leonardo, de un hombre que era brillante. Ahí está en el artículo. Pero bueno, hay que, en otro momento lo platicamos. Sale pues, terminamos, gracias.